GAMP soporta plataformas para ejecutar su ambiente tanto web como móvil. Se puede definir el lenguaje a utilizar en el backend, los sistemas de gestión de base de datos y la plataforma a utilizar en el frontend, todo desde la UI de GNexus. Más adelante entraremos en profundidad en cada uno de estos. Bajo el menú Tools GNexus Access Manager podemos acceder a las distintas funcionalidades que nos ofrece el GAMP dentro de GNexus. Desde allí podemos crear las tablas que utiliza GAMP, inicializar los metadatos, registrar las aplicaciones que utilizará GAMP, reprocesar los permisos de las mismas, crear el archivo de deploy, modificar el archivo de conexiones y de último configurar la instancia del mismo. En el ítem References del menú contextual de la KB, dentro de GNexus Security podemos encontrar todos los external objects que nos proporciona GAMP como vemos en pantalla. Veamos la estructura de uno a modo de ejemplo. Profundizando por ejemplo en el external object GAMP User, vemos que su estructura, al igual que todos los demás, es conformada por propiedades y métodos. Dado que este external object es bastante grande, se simplificó el contenido a mostrar en esta diapositiva para que se vea el contenido explicado. Desde GNexus pueden ver la totalidad de las propiedades y métodos que este contiene. Podemos notar que para cada propiedad y método, a su vez tenemos el tipo, si es colección o no, y descripción que nos sirven de ayuda al momento de querer utilizarlos. Veamos un ejemplo de uso. Para utilizar el external object debemos crear una variable de este tipo, en nuestro caso GAMPUser, y para usarlo en el código simplemente se asignan valores a sus atributos o propiedades, o se utilizan sus métodos para obtener los datos ya cargados. Para utilizar el resto de los external objects se sigue el mismo flujo y metodología. Al momento de habilitar GAMP en la KB, se genera un data store para GAMP para almacenar su información junto al de la aplicación, donde es posible configurar la tecnología a utilizar, la información de conexión y el servidor, etc. Entrando más en detalle sobre las distintas plataformas que soporta GAMP, tenemos que, para backend, se pueden generar bajo los lenguajes Java, C# y .NET Core. Para el Data Store, se ofrecen muchas opciones donde se puede destacar Postgres, SQL Server, MySQL, entre otras. Finalmente, para frontend se pueden utilizar versiones web como Java o Angular y versiones móviles como lo son Android y Apple. Después de correr el Developer Menu, se establece una conexión con la base de datos especificada en el Data Store de GAMP, usando las propiedades de conexión de este, verificando la existencia de algunas tablas y la versión de GAMP. Dado que estas tablas no existen, se crean las tablas de la base de datos GAMP. Entonces sucede lo siguiente. Primero, se asignan algunas propiedades relacionadas con la conexión al repositorio GAMP, con sus valores predeterminados. Luego, se crea la base de datos GAMP y todas sus tablas. Antes de crear las tablas, se le pregunta al usuario si desea crear la estructura de la base de datos GAMP. El backend de GAMP es una aplicación GAMP definida automáticamente con la creación de los metadatos GAMP durante el proceso de inicialización. El propósito de esta aplicación es configurar y gestionar todos los conceptos relacionados con el GAMP. Existen dos versiones del backend. La primera es la compilada. Por defecto se crea al habilitar GAMP en la KB. La segunda versión es por XPZ. Un XPZ se refiere a los archivos utilizados por el manager de KBs para intercambiar objetos entre bases de conocimientos. El nombre proviene de la extensión de estos archivos. En este caso, se puede incorporar GAMP a la KB importando este XPZ que viene en la instalación de GNexus. Estos objetos son útiles ya que son ejemplos de uso de la API GAMP. Pueden ser modificados a voluntad del desarrollador GNexus si no se cumplen algunos requisitos. Para ello se encuentra disponible la API de GAMP. Al momento de habilitar GAMP, se importan a la KB todos los objetos de ejemplo del frontend. Los ejemplos de GAMP son objetos web y paneles SD que utilizan la API GAMP, y su propósito es ayudar al usuario GNexus a aprender a usar esta API. Otro propósito importante de estos objetos es ayudar al usuario a comenzar a utilizar GAMP, ya que incluyen objetos para login, registro, cambios de contraseña, redirección en caso de error de autorización, entre otras. Todos estos objetos se consolidan en la KB durante el proceso de activación de GAMP y se ubican en la carpeta de ejemplos de GAMP. Cada vez que se instala un nuevo build o upgrade de GAMP, el usuario puede decidir si desea actualizar dichos ejemplos con el look and feel de la aplicación, por ejemplo. Una buena práctica consiste en crear copias de los ejemplos para ser utilizados en la aplicación.
De esta forma, ante una actualización de GNexus y por lo tanto de GAM, los cambios introducidos no serán sobrescritos. Otra recomendación es eliminar aquellos paneles que no serán utilizados. Un ejemplo de estos es el autorregistro que veremos más adelante. Si en la aplicación los usuarios serán dados de altas por un administrador, se recomienda eliminar los paneles GAM Register User y GAM SD Register User. GAM proporciona una API que permite a los usuarios manejar tipos de datos y métodos para agregar seguridad a las aplicaciones GNexus, tanto aplicaciones web como móviles. Cuando la seguridad integrada está habilitada en la KB, se incorporan los objetos externos para permitir que el usuario interactúe con la API de GAM. Los objetos externos son la forma de acceder a la API de GAM, y todos ellos se distribuyen en un módulo llamado GNexus Security, como dijimos anteriormente. Las APIs son las utilizadas por los paneles de ejemplo, y a partir de estas es posible realizar todas las acciones disponibles en el backend de GAM. GAM genera distintos archivos con configuraciones para la conexión a repositorios. Estos archivos son connection.gam y application.gam. Connection.gam es un archivo de configuración de GAM que contiene la clave asociada con cada repositorio al que desea conectar. La información de conexión asociada a la clave tiene que existir en la base de datos de GAM. Debe haber sido creada previamente usando la API de GAM. En el caso de Java, dicho archivo se copia en la raíz de la aplicación web en el servidor de servlets. Esto es a partir del upgrade 3 de Evolution 2. En el caso de Net, va en el directorio virtual, o sea, el directorio web. Application.gam es un archivo de configuración de GAM que contiene el ID de la aplicación web GAM de la KB, especificado en la propiedad Application ID y se utiliza para que GAM identifique qué aplicación web está corriendo. Durante el tiempo de creación de prototipos, se transfiere automáticamente a la carpeta webinf en el caso de aplicaciones Java y al directorio virtual en el caso de aplicaciones Net. Al llevar la aplicación a producción, se debe incluir este archivo en la implementación. El ID que contiene debe existir en una aplicación definida en la base de datos GAM y es configurable desde el IDE de GNexus a través de las propiedades del environment en la sección Integrated Security como vemos en pantalla. Existen herramientas de GAM para modificar la información de los archivos de configuración para distintos ambientes, como pueden ser testing, preproducción o producción, con el fin de facilitarnos la edición de los mismos. Para el archivo connection.gam existe la herramienta GAM Deploy Tool que puede ser ejecutada desde el IDE de GNexus seleccionando la opción GAM Update Connection File. Esta herramienta está destinada para el uso de los administradores del repositorio de GAM Manager. Al usarla, se agregan entradas en determinadas tablas de la base de datos GAM dependiendo de la selección del usuario, quien puede seleccionar entre las conexiones del repositorio GAM existentes de cada repositorio. Al finalizar el proceso, el archivo se genera en la dirección especificada para luego ser copiado a la aplicación web. Otros tipos de archivos de configuración son el client.cfg y web.config. Estos dependen del generador que se esté utilizando. En aplicaciones Java se utiliza client.cfg, donde aplica para aplicaciones web y de dos niveles. En aplicaciones .NET se utiliza web.config. Para el client.cfg y web.config, al momento de habilitarse GAM en una base de conocimiento, se setean en ellos las líneas que vemos en pantalla. Corresponden a establecer en uno la seguridad integrada y definir los objetos de ejemplo de login y no autorizado. Además, se agrega un data source nuevo que corresponde a GAM, dejando en segundo lugar el default de la aplicación. En cuanto a las herramientas para estos dos últimos archivos, tenemos. Para el archivo web.config, existe una tool realizada por GNexus llamada gxconfig, la cual facilita la creación del archivo a través de la interfaz gráfica que vemos en pantalla. Para el archivo client.cfg, existen distintas maneras de facilitar la configuración del mismo que varían según la versión de GNexus que se esté utilizando. En varios escenarios, una práctica común es leer la información de configuración de las variables de entorno en lugar de los archivos de configuración. Desde el upgrade 5 de GNexus 17, la clave de conexión GAM se puede especificar a través de una variable de entorno llamada gx GAM Connection Key. Esto permite, por ejemplo, que al realizar un deploy a Docker se pueda configurar cuál será la key de conexión que se quiera usar para esa instancia del contenedor. Cuando se intenta acceder a cualquier API del GAM desde una aplicación, lo primero que se hace es chequear si está configurada esa variable de ambiente para obtener los datos de conexión del GAM. Si no está, se busca en el archivo connection.gam para obtener esta key. En la wiki de GNexus se describe un documento
que detalla los escenarios en los que se utiliza la práctica de utilizar variables de ambiente, sus ventajas y cómo hacerlo.